Jesucristo, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa Conozca Primero su Fe Católica. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante y ojalá que sea de agrado a todos ustedes. Vamos a estar también respondiendo muchísimas de sus preguntas y gracias por sus preguntas, gracias por sus cartas, por sus llamadas, por sus correos electrónicos. Ustedes son los que hacen posible este programa. En este momento, antes de hacer absolutamente nada más, hermana que me escuchas, hermano que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en la presencia de ese que nos tiene grabado en la palma de su mano, que es Jesús, nuestro Señor. Hermano, hermana, vamos a orar. Padre Santo, Padre amantísimo, Padre bueno, Padre misericordioso, yo te doy gracias, oh Dios, con todas las fuerzas que hay en mí, porque tenemos un propósito en nuestra vida y ese propósito eres tú, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios, porque nuestra vida vale. Nuestra vida vale, Señor. Tenemos un valor infinito porque tú nos amas infinitamente, Señor. Porque valemos, oh Dios, tu propia sangre, Señor Jesús. Porque nos amas a cada uno de nosotros con un amor personal único, especial. Gracias, Señor, porque a pesar de que muchas veces nos lastimamos con nuestros perjuicios, con nuestras maneras de mirarnos a nosotros mismos tan negativas y tan destructivas, Señor, tú una y otra vez nos enfatizas que somos especiales. Somos especiales, mi Dios. Como dice tu palabra, somos, sí, la niña de tus ojos. Somos lo más perfecto de tu creación. ¿Lo crees, hermano? ¿Lo crees, hermana? Que a pesar de tus múltiples problemas, a pesar de tus limitaciones, a pesar de las veces en que te has lastimado a ti mismo, a ti misma, haciendo que tu mente piense que no vales, que no sirves, que no eres digno de Dios. Dios te dice: yo te amo, hijo mío. Yo te amo, hija mía. Te amo como si no existiera nadie más en este vasto universo creado por mí. Te amo. Y un día yo quiero que tú finalmente vengas a mí. Y no solamente cuando termine tu vida aquí en la tierra, pero ya en este preciso momento. Que tú vengas a mí, porque te amo. Quiero compartir mi amor contigo en formas grandiosas, en formas maravillosas, en formas espectaculares. Gracias, mi Dios, por amarnos, Señor, a tal extremo. Gracias, oh Dios, porque nos tienes en la palma de tu mano y en este preciso momento, por lo mucho que nos amas, nos llevas muy cerca de ti, mi Dios, al centro de tu divino corazón. Toca, Señor, el corazón de este hijo tuyo. Imprégnalo, mi Dios, de tu santo amor. Toca el corazón de esta hija tuya que se ha sentido tal vez un poco triste, un poco deprimida, tal vez a consecuencia de su soledad, de su vacío, de su falta de dirección en esta vida. Y dale, Señor, la certeza de que si hay alguien que la ama, de que si hay alguien que la aprecia, ese eres tú, mi Dios. Y si te tenemos a ti, si te tenemos a ti, como decía Santa Teresa de Ávila, lo tenemos todo y nada nos falta. Bendice, Señor, a este hijo tuyo, bendice, Señor, a esta hija tuya y colma sus corazones, colma nuestros corazones de la plenitud de tu divino amor. A ti, Padre Santo, en Cristo Jesús, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito sea mi Dios. Y qué rico, hermanos, qué rico, hermanas, poder estar así con el Señor un ratito.
aunque sea un ratito en oración. Damos gracias a Dios por Beatriz de Dallas, que pide por su mamá, Otilia, que está en cuidados intensivos, que el Señor la bendiga y restaure su salud. Por Telma de Pensilvania, que pide por su hijo, que tiene necesidad, especialmente en este tiempo de oración. Que Dios te bendiga, Telma, y bendiga a tu muchacho también. Por Leticia de Chicago, que pide por la conversión de su familia y por la paz. Y gracias, sí, porque en la unión está la fuerza, la paz en el Medio Oriente, y tanta necesidad que hay de paz, ¿verdad? Que el Señor no solamente nos ayude a pedir por la paz, pero que nos haga instrumentos de la paz de Cristo Jesús, el príncipe de la paz. Pedimos también por María de Jalisco, que pide por sus hijos, que son pues un poco altaneros con ella, y también pide por la conversión de su esposo. Que Dios te bendiga a ti, mi hija, y a toda tu familia. También quiero pedir por unos amigos en Nueva Orleans, por José y Francisco, que en estos momentos parten para su país natal. Que el Señor los bendiga. Me pidieron oración, pues así, en el nombre del Señor Jesús pedimos por ustedes. Alicia Dallas pide por el embarazo de ella para que llegue a su feliz término. Que Dios te bendiga, Alicia, y vas a tener un bebé espectacular, para gloria de Dios, vas a ver que sí. Ana León de Costa Rica pide por su salud espiritual. Que el Señor te bendiga, Ana, a ti y a toda tu familia también. Y pedimos muy especialmente por todos los hermanos y hermanas que están suscritos en la página de Facebook de este servidor, que el Señor supla sus necesidades en abundancia y los llene más y más de su santa y transformadora presencia. En estos días hemos estado celebrando una fiesta que para mí es de gran alegría, porque todos nosotros tenemos al menos uno, y tú lo tienes también, es decir, en particular tú tienes uno, yo tengo uno, al menos tenemos uno, y son los ángeles. Y entre los ángeles pues celebramos también la fiesta muy particularmente de los arcángeles. ¿Qué significa la palabra arcángel? La palabra arcángel, arc significa cabeza o jefe. Ellos son los jefes de los ángeles, son los que están como que a cargo de ese grupo, de esa legión de ángeles. La palabra ángel es una palabra griega que significa mensajero. Entonces hoy celebramos esos espíritus puros creados por Dios, según especialmente la teología escolástica, y muy particularmente el doctor en ángeles, que es Santo Tomás de Aquino, que él decía que los ángeles son espíritus puros creados por Dios para unas cosas particulares. Y esas cosas particulares yo creo que las podemos aplicar a todos y cada uno de nosotros. Él bien decía, y con toda razón, que los ángeles han sido creados por Dios, primero que todo para amarlo, para amar a Dios por encima de todo. Y al fin y al cabo tú y yo hemos sido creados por Dios para amar a Dios. Si vamos al libro del Éxodo capítulo 20, versículo 5, el Señor dice, ustedes no tienen otro Dios más que yo. ¿Por qué? Porque yo soy un Dios celoso. Es decir, primero que todo, no hay otro Dios, solamente hay un Dios. Pero que no se vayan tras otros dioses, tras ídolos, es decir, dioses falsos, porque al fin y al cabo yo soy un Dios celoso. ¿Pero por qué Dios es un Dios celoso? Porque Dios bien sabe que el único que te puede hacer feliz es Él. Que el único que puede llenar el vacío de tu corazón es Él. Que el único que puede dar propósito a tu vida es Él. Que el único que puede llenar tu corazón de paz, de alegría, de felicidad, al fin y al cabo es Él. Porque Él fue quien te hizo. Y Él sabe mejor que nadie qué es lo que tú necesitas para ser plenamente feliz. Entonces decía Santo Tomás que los ángeles han sido creados para amar a Dios por encima de todo. Y de nuevo, pues esa es nuestra esperanza y nuestra meta también, amarlo a Él por encima de todo. Y el Señor Jesús bien decía en el Evangelio según San Juan que el amarlo a Él consiste en ser obedientes a Él, estar dispuestos en todo momento a hacer su santa voluntad. Muchas veces no sentimos absolutamente nada cuando estamos en oración, por ejemplo, cuando estamos en la Santa Misa, y está bien. ¿Por qué? Porque la fe no es cuestión de sentir bonito. La fe es una decisión, además de ser, pues por supuesto, un maravilloso don de Dios. Es unas 3 virtudes teologales, dice la Iglesia, así es. Pero lo que sí tenemos que estar conscientes es que cuando Jesús nos habla de amar a Dios, de amarlo a Él por encima de todo, es ponerlo a Él como primicia, como prioridad de nuestra vida, como nuestro número 1. Y lo que Él pida siempre va a ser para nuestro bien, y que nosotros como hijos obedientes podamos decirle, sí Señor, aquí estoy para hacer tu santa voluntad, como lo hizo María Santísima, tu esclava Señor. Como dijo San Pablo,
que ya no sea yo quien viva, que seas tú mi Dios, que seas tú mi Dios quien vivas en mí. Entonces, por lo tanto, si estoy vivo o muerto, viviré para ti, Señor. Amar a Dios por encima de todo. Como consecuencia de amar a Dios, dice Santo Tomás de Aquino, que los ángeles existen para servir a Dios, para servir a Dios. Y cuando uno ama, uno se vuelca en servicio por amor a la persona amada. Uno quiere servirle, uno quiere cuidarle, uno quiere en alguna forma pues complacerle, bendito sea Dios. Y esa es la tercera parte de la razón por la cual los ángeles son creados, para complacer a Dios, para glorificar a Dios a través de sus acciones, a través de lo que hacen ellos. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Pues ellos son mensajeros de Dios. Y nosotros también estamos llamados a ser mensajeros de Dios, a comunicar el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza, el mensaje de gozo, de júbilo, el mensaje de que hay una vida eterna que nos espera y una corona que el Señor quiere poner sobre nuestra cabeza, que es la corona de los santos. Estamos llamados a ser evangelizadores, proclamar el evangelio, ser mensajeros de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo. Y también, pues por supuesto, donde hay mal, donde hay que pues señalar el mal que está aconteciendo en el mundo, especialmente alrededor nuestro, pues ser mensajeros del Señor para que ese mal termine y para que el bien pueda desarrollarse como Dios así quiere y desea. Y al fin y al cabo, pues también los ángeles, según dice Santo Tomás, y muy cierto, y eso está en el Catecismo de la Iglesia Católica, por cierto, existen para protegernos, para cuidarnos y para llevarnos hacia ese que es la meta y el propósito de nuestra vida, que es Jesús el Señor. Entonces, bendito sea Dios, que tenemos ángeles custodios, que tenemos seres puros que se preocupan por nosotros, que están siempre a nuestro lado, ayudándonos a alcanzar la meta que Dios tiene para ti y para mí, que al fin y al cabo es unión con Dios, que es el cielo. Hay 3 arcángeles o 3 ángeles cabeza que la Iglesia Católica reconoce y que están pues en la Santa Biblia. El primero, por supuesto, es Gabriel, y lo encontramos en el Evangelio según San Lucas capítulo 1, versículos del 24 en adelante, en que él se presenta a nuestra Santísima Madre para anunciarle que va a quedar embarazada y dará a luz a un hijo que al fin y al cabo es el Hijo de Dios, Jesucristo. También en el libro del Apocalipsis aparece otro ángel cabeza, arcángel, que es el arcángel Miguel. Y eso aparece en el libro del Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, en que se desarrolla una guerra entre los ángeles que son obedientes a Dios y aquellos que no quieren ser obedientes a Dios. Y la razón por la cual no quieren ser obedientes a Dios es porque ellos quieren hacer su propia cosa. Desafortunadamente, lo mismo que sucede con nuestros primeros padres, Adán y Eva, que quieren hacer lo suyo y no quieren hacer lo que Dios pide para el bien de ellos. Y al fin y al cabo, el otro ángel que es cabeza, que es arcángel, es Tobías, y el nombre de él y lo que él hace se encuentra comenzando en el capítulo 5, versículo 4 del libro de Tobías, y su nombre es Rafael. Dije Tobías, pero es Rafael, que significa medicina de Dios. Entonces, en el libro de Tobías, capítulo 5, versículo 4 en adelante, vemos como el arcángel Rafael cuida de Tobías y lo encausa para que él tenga una vida feliz. Y muy especialmente, muy particularmente, tenga una vida feliz, pues poniendo a Dios como centro en su vida matrimonial. Así que estamos celebrando la fiesta de los santos arcángeles y de los ángeles, y le pedimos al Señor que, a imitación de ellos, podamos nosotros amar a Dios por encima de todo, podamos servir a Dios y en nuestros hermanos también, pues por supuesto, amándolos a ellos también, podamos darle gloria a Dios a través de nuestra vida vivida en sintonía a la voluntad de Dios. Podamos también nosotros, en alguna forma muy particular, ser mensajeros del Señor y cuidar de nuestros hermanos como los ángeles cuidan de nosotros. Hermanas y hermanos, me gustaría muchísimo que ustedes sean miembros de la página de Facebook de este servidor. Por favor, vayan a facebook.com/EWTN Español. Repito, facebook.com/EWTN Español. Vamos a pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros.
Gloria al Rey, gloria al Salvador, gloria al Señor y al Dios de tu vida y la mía, Jesucristo, bendito sea el Señor. Hermanas y hermanos, bienvenidos de nuevo a este su programa, Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Un correo electrónico con una pregunta, adelante por favor. Padre Pedro, ¿una persona que haya abortado y se arrepintió de corazón, de todas maneras va al infierno? Yolanda. Yolanda, muchísimas gracias, pues la pregunta muy interesante. Puedes estar segura si la persona se arrepintió y especialmente si la persona se confesó. Y yo quiero hacer énfasis en esto. Tenemos que confesarnos, hermanos. Tenemos que participar del sacramento de la reconciliación y especialmente cada vez que pecamos. En este caso, el pecado es bien serio, es bien serio. Estamos hablando de asesinar a una criatura que está en el vientre de mamá. Y el instinto materno, pues, es defender a la criatura, es proteger a la criatura de cualquier mal. Entonces, siempre hay una marca que queda, ¿verdad? Un sentimiento de culpabilidad bien feo que queda en el corazón, especialmente de la madre y de muchas otras personas también, incluso el papá, etcétera, ¿no? Pero bueno, lo importante, como tú bien dices, es pues hacer un acto de cambio de vida, de contrición, de buscar al ministro, del Señor, al sacerdote lo más pronto posible. En este caso tú dices que ella se arrepintió y ojalá que haya pues también al mismo tiempo pues que haya tenido la oportunidad de hacer una buena confesión y de recibir la absolución sacramental. Eso es básico, es muy importante. Y también pues hacer la penitencia, y la penitencia ojalá que en alguna forma haya sido pues luchar para que el aborto un día cese de existir y para que las mamás puedan tener a sus hijos y para que los hijos tengan la oportunidad de venir a este mundo. Ese es un derecho de todo niño que está en el vientre de su mamá, de poder ver este mundo, de poder ser parte de este mundo y hacer de este mundo lo mejor con la gracia de Dios. El Evangelio, según San Mateo capítulo 25, versículo 13, nos habla acerca de la importancia de confesarnos y especialmente en situaciones así graves como esta, porque no sabemos ni el día ni la hora, dice el Señor Jesús. Entonces, importante, cada vez que tú tengas un pecado serio, cada vez que tú tengas un pecado que tú sabes que es un pecado que ha lastimado tu relación con Dios, que vayas y te confieses. Lo mejor que puedes hacer es eso. El sacerdote no va a estar ahí para juzgarte, ni para agarrar una escoba y darte un escobazo por la cabeza, no. Es decir, el sacerdote está ahí como un medio entre Dios y tu persona para que ustedes dos se pueden reconciliar, y al reconciliarte con Dios te puedes reconciliar también con la iglesia, con la comunidad que en alguna forma has lastimado y has ofendido a través de la culpa, a través del pecado cometido. La palabra de Dios también nos dice, y esto pues es lo que el Señor Jesús le dice a la pecadora, a la adúltera, cuando todo el mundo deja de acusarla y comienza a dejar las piedras en el suelo, ¿sí? Y entonces, porque Jesús había dicho, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos hemos pecado, dice San Pablo, y todos nos hemos apartado de la gracia de Dios. Pero qué hermoso el poder escuchar de los labios de Jesús, que le dice a esta mujer, ¿verdad? En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, versículo 11, Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Tampoco yo te condeno, vete en paz, pero no vuelvas a pecar, no vuelvas a pecar. Entonces ahí está el acto de enmienda, el propósito de enmienda, el llegar a poder decir con la gracia de Dios, con la ayuda de Dios, esto ya no voy a volver a hacer jamás en mi vida. Tenemos en estos momentos a Martín de Kansas en línea telefónica. Martín, ¿me escuchas? Sí, sí, lo escucho. Martín, bienvenido, es un gusto tenerte. Adelante, por favor. Mire, nomás que lo escucho ahorita muy quedito. Ajá. Si grito más puedo lastimar el tímpano de los oyentes, pero tú háblame, haz la pregunta, por favor. Sí, mi pregunta es, ¿cómo puedo saber yo cuando Dios nos manda una prueba? ¿O cómo puedo saber si hay personas que tienen mucha envidia y que van con muchos curanderos y hacer cosas? Desgraciadamente en mi familia, mis cuñadas, mis cuñados y mis hermanos van mucho a eso, y yo últimamente ya tengo algunos años que no me he sentido bien,
¿Y cómo puedo saber si es un mal puesto, una prueba de Dios, o es algo que está en la persona de uno, que uno piensa nomás eso? Martín, muchísimas gracias por tu pregunta muy interesante. Cuando nosotros nos metemos en el campo del oculto, vamos a experimentar las consecuencias del campo del oculto, y el campo del oculto siempre va a tener malas consecuencias o consecuencias destructivas. Entonces, cuando uno va a ver a un brujo, cuando uno va a ver a un hechicero, a una persona que hace trabajos para traer maldiciones o lo que sea, pues ahí nos estamos metiendo en el mismo campo de Satanás. Por eso la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 en adelante, nos dice, y voy a leer aquí un momentito porque yo estoy seguro que ustedes conocen este pasaje, que no haya en medio de ustedes a nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, es decir, por las cosas que no son de Dios. Que nadie practique encantamiento, consulte a los astros, que no hayan brujos ni hechiceros, dice la palabra de Dios, que no haya nadie que se dedique a la superstición o consulte a los espíritus, que no haya ningún adivino o quien pregunte a los muertos, porque Yahvé aborrece a todos los que se dedican a estas cosas, porque eso no es parte del campo de Dios, es el campo de Satanás. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando uno deja de poner su vista en el Señor, cuando uno comienza a poner su confianza en las cosas que no son de Dios, entonces no solamente uno se afecta, pero también las personas alrededor de uno se afectan. Yo quiero también decirte a ti, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, versículo 10 dice la palabra de Dios lo siguiente: yo he venido para que tengas vida y vida abundante. ¿Por qué? Porque Dios te ama y Dios quiere que no vivas una vida así como que mediocremente buena. Dios quiere que vivas una vida feliz. Pero para que vivas una vida feliz tienes que estar pegado a Él, porque si no el maligno te va a apartar. Entonces, ¿qué hacer en esta situación? Confesarte, mi hijo. Confesarte, Martín. Necesitas una buena confesión. Necesitas sacar toda esa basura que tienes por dentro, que has acumulado tal vez porque has creído en todas estas cosas que no son de Dios, que están en el campo de Satanás, y poner tu mirada de nuevo en Cristo Jesús. Pero una cosa sí te quiero decir, y esto está en la carta de Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 13. Carta de Santiago, en el capítulo 1, versículo 13. Dice la palabra de Dios, y vamos a leer aquí un momentito. Dice, que nadie diga en el momento de la prueba, Dios me mandó la prueba, porque Dios está salvo de todo mal y tampoco manda pruebas a ninguno. No, nosotros somos los que tomamos las decisiones, y las consecuencias de esas decisiones pues vienen, ¿verdad?, junto con las decisiones que tomamos. Entonces, que cada uno es tentado por su propio deseo y arrastra y lo seduce ese deseo, que al fin y al cabo es el pecado. Entonces, de nuevo, Martín, confiésate, mi hijo, haz una buena confesión, entrégale al Señor a través del ministro, que es el sacerdote, todo lo que hayas hecho mal, las veces que has estado en el campo del oculto, es decir, o bien en cosas supersticiosas, o en cosas de brujería, o de espiritismo, etcétera, y comienza una vida nueva. Y acuérdate que el que está dentro de ti, que es Jesucristo, es mucho más fuerte que el que está afuera. Y si Dios está contigo, nadie ni nada puede estar en tu contra. Tú todo lo puedes en el que te fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tenemos en este momento otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Estimado sacerdote Pedro, en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículos del 25 al 31, el apóstol San Pablo, hablando sobre el celibato, ¿está refiriéndose a que es mejor quedarse soltero? ¿A qué se refiere con las tribulaciones de la carne? Muchas gracias, Alexis Torres de Ecuador. Que Dios te bendiga, Alexis, muy interesante, muchísimas gracias por tu comentario. Vamos a ir entonces a la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 7, que es donde está basada tu pregunta.
La primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículos del 25 al 31, dice la palabra de Dios: yo quisiera verlos libres de toda preocupación. El que no se ha casado se preocupa de las cosas del Señor y de agradarle, no así como el que está casado, que se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su esposa y está dividido. San Pablo está hablando particularmente a sus discípulos. San Pablo sabía que es muy difícil, porque es muy difícil ser un pastor de almas a tiempo completo. Si te mandan allá, vas para allá; si te mandan al otro lado, vas para el otro lado. Si tienes que hacer esto, lo tienes que hacer. Y eso tiene que ocupar prioridad en tu vida. Y San Pablo está diciendo: yo quiero verlos a ustedes libres de preocupaciones. El que está casado no puede hacer eso. Entonces, eso es lo primero que quiero que quede bien claro. De nuevo, en la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículo 32, el Señor a través de San Pablo pues habla de la importancia de tomar una decisión. Pero en el versículo 7 dice la palabra de Dios, versículo 7, me gustaría que todos fueran como yo. Es decir, hablando de los discípulos de San Pablo, me gustaría que todos fueran como yo, pero cada uno recibe de Dios su propia gracia, unos de una manera, es decir, casados, y otro de otra, es decir, célibes. Entonces, de ahí San Pablo dice en 1 Corintios capítulo 7, versículo 5, en referencia a lo que tú estabas hablando de las tribulaciones de la carne, o en fin, los deseos de la carne. Y cuando San Pablo habla de la carne, está hablando de relaciones sexuales en particular, y está hablando muy particularmente a los matrimonios, ¿verdad? San Pablo entonces dice que está bien que se separen por un tiempo para orar, o que se separen un tiempo para no tener relaciones sexuales con el fin de no procrear en ese momento, porque también la iglesia habla de la importancia de la paternidad responsable. Pero dice, sin embargo, después vuelven a estar juntos, no sea que caigan en las trampas de Satanás por no saberse dominar. Sabia palabra de Dios a través de San Pablo. Definitivamente, Dios es sabio. Hermanas y hermanos, me gustaría muchísimo que ustedes vayan a YouTube y que inviten a otros, sus amistades y amigos, y también pues a familiares, que vayan a YouTube. Tenemos muchísimos programas que están listos para ustedes en youtube.com/EWTN Español. Repito, youtube.com/EWTN Español. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos, así que hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Bendito, alabado, glorificado, exaltado sea por siempre nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanas y hermanos, bienvenidos una vez más a este su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Estamos en estos momentos listos para compartir con Blanca de Virginia a través de la línea telefónica. Blanca, ¿me escuchas? Sí. ¿Qué tal, Blanca? ¿Cómo está? Bien, gracias, Padre. Qué bueno, me alegro mucho. Adelante, Blanca, por favor. Sí, mi pregunta era, Padre, que usted me puede sacar de una duda que tengo. Con todo gusto. Sí, fíjese que tengo 3 hermanas y una hermana dice que ella baja a la Virgen. ¿Que ella qué? Que ella dice que la Virgen le habla. Le habla, ajá. Sí, y entonces y dice que uno de nosotros, que solo porque dice que nosotros vamos a las iglesias, pero ella quiere que los haga como oraciones ella, pero como nosotros no queremos, y entonces dice que nosotros vamos a ir al infierno, y quiero saber si eso es correcto. Blanca, muchísimas gracias por su llamada, muy agradecido. Dios es un Dios de amor, Dios no es un Dios de venganza, Dios no es un Dios de castigo, es decir, y entiéndame bien por el amor de Dios. Es decir, cuando nosotros cometemos un pecado y el Señor nos dice
¿Qué tenemos que hacer para no cometer pecados? Lo que tenemos que hacer es su santa voluntad, que al fin y al cabo está basada en amor puro. Pero cuando cometemos un pecado, como dije anteriormente, la consecuencia de nuestras acciones siempre van a ser destructivas. Cuando cometemos un pecado, pues vamos no solamente a destruir la presencia de Dios en nosotros porque estamos dando la espalda a Dios cuando cometemos un pecado mortal, pero también si seguimos en ese rumbo, en ese camino, pues definitivamente al cielo no vamos a ir, porque Dios no te puede torcer el brazo, Dios te invita, Dios te anima para que tú lo elijas a Él, lo escojas a Él, pero tenemos voluntad propia, y la voluntad propia, si no queremos escoger a Dios, pues tenemos que pagar también las consecuencias de el ir en contra de la voluntad de Dios, de dar la espalda a Dios. En el caso de tu hermana, cualquiera puede tener una relación íntima con Dios y hasta poder experimentar éxtasis o, en fin, levantamientos o tantas cosas, ¿verdad? Que los grandes santos de la iglesia han experimentado. Y yo no estoy cuestionando la validez de lo que tu hermana está experimentando, está sintiendo. Ahora, de decirte a ti o a tus hermanas que si ustedes no hacen lo que ella dice, las oraciones tal o más cual que ella quiere que se hagan, que van al infierno, eso está muy mal. Eso está muy mal porque eso no va en contra de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para que nosotros nos salvemos es que cumplamos con los 10 mandamientos y muy particularmente con los 2 mandamientos que Jesús nos da a través de su palabra. Y eso es amar a Dios por encima de todo y amar a nuestros hermanos. Les doy un mandamiento nuevo. Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Ámense los unos a los otros. Y entonces lo que dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21. Sean uno, entonces el mundo creerá, Padre, que tú me has enviado. Entonces, la respuesta a la voluntad de Dios es amar a Dios por encima de todo y amar al prójimo como el mismo Señor nos ama. Si nosotros hacemos una oración particular o no la hacemos, a no ser que sea una oración ya prescrita por la Santa Iglesia, como es la oración por excelencia, que es la Santa Misa, no tenemos que preocuparnos de hacerla. Y ora por tu hermana y que tu hermana, pues si realmente está experimentando pinceladas del amor de Dios a través de una cercanía a nuestra Santísima Madre, pues que sea ella, ¿verdad? Y para ella, y no algo impuesto que tiene que ver con especialmente la salvación de otras personas. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias. En este momento otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Salve, Pater Petrus. ¿Es más eficiente rezar en latín y asistir a misas tradicionales? Lo pregunto porque eso se solía hacer antes del Concilio Vaticano II y actualmente algunos católicos romanos lo hacen creyendo que es más eficiente. Un saludo. Michael Fustunum. Michael, gracias. Más eficiente, no entiendo esa terminología en referencia a la Santa Misa o las oraciones. La Santa Misa, Michael, y las oraciones tienen un valor infinito. Es decir, es lo que Dios nos da a nosotros para nuestra propia salvación. Y ores tú en chino o en japonés o en latín o en español o en inglés, lo importante es lo que tú recibes de parte de Dios y lo que tú estás dispuesto a darle a Dios sometiéndote a su santa voluntad. La Santa Misa, no hay oración más importante que esa. Y no me tomen a mal, pero es decir, ni siquiera el Padre Nuestro, la única oración que Jesús le dio a sus discípulos, porque en la Santa Misa no solamente oramos la oración que el Señor Jesús nos dio, pero es el mismo Jesús quien se entrega al Padre en ese único sacrificio eterno por expiación de tus pecados y de los míos. Entonces, se ore o se participe en la Santa Misa en el idioma que sea, mientras se haga con la mejor intención y con el mejor deseo y con la mayor apertura posible, eso es lo que importa. Las personas que les gusta participar de la Santa Misa en latín, fabuloso. Las personas que les gusta orar en latín, fabuloso. El idioma, la lengua de la Iglesia por siglos fue el latín. Y qué pena que se ha perdido eso. Ojalá que se pueda recuperar.
porque eso en alguna forma implica la universalidad de la iglesia, que somos uno. Por otra parte, si alguna persona o muchas personas prefieren en su propio idioma participar de la Santa Misa o también pues orar en su propio idioma, pues qué bonito también, ¿verdad? Que exista esa apertura y esa posibilidad para que cada cual escoja de acuerdo a su espiritualidad qué es lo mejor. En estos momentos tenemos otro correo electrónico. Adelante con la pregunta, por favor. Padre Pedro, ¿qué gana Dios con tenernos a nosotros y qué gana con las oraciones si Él tiene todo el poder? ¿Por qué necesita de nosotros? ¿Para qué Dios nos creó? ¿Acaso Él se sentía solo? Gracias por su respuesta. Sandra. ¿Qué gana Dios? ¿Qué gana un papá cuando su hijo regresa a casa? ¿Qué ganó el papá del hijo pródigo cuando su hijo regresó a casa? ¿No había felicidad en el corazón de ese papá? Por supuesto que sí. No hay felicidad, no ha habido felicidad en tu corazón cuando tú ves a tu hijo que viene corriendo a tus brazos, ¿verdad? Para darte un fuerte apretón. Claro que sí. Pues la mayor felicidad de Dios es que nosotros vayamos a Él, que nosotros nos acerquemos a Él. Al fin y al cabo, para eso hemos sido creados. Decía el gran San Agustín de Hipona que nuestra alma viene de Dios y nuestra alma no descansará, no estará plenamente feliz, gozosa, hasta que haya encontrado su propósito, y el propósito es Dios. Entonces, ¿qué gana Dios? Pues yo creo que Dios no puede ser más feliz de lo que es, porque Dios es plenamente feliz, porque Dios es Dios. Pero si alguien gana, serías tú y sería yo, porque al acercarnos a Dios, esa felicidad que expresamos, pues nos hace más cercanos a Dios al querer complacer a Dios, que al fin y al cabo es unos propósitos por los cuales los ángeles, los arcángeles fueron creados, para complacer a Dios, para glorificar a Dios. Y acercándonos a Dios, pues vamos a glorificarlo a Él, vamos a complacerlo a Él, porque ¿qué papá no quiere de verdad que ama a su hijo, que su hijo no venga a Él en una relación más íntima? La oración no cambia a Dios. La oración nos hace a nosotros como que más receptivos, esa es la palabra que estaba buscando, más receptivos para que la voluntad de Dios se haga en nosotros. ¿Por qué? Porque a medida que yo oro, yo voy estableciendo una relación más íntima con Dios, y a medida que establezco una relación más íntima con Dios, yo quiero amarle a Él por encima de todo, y yo quiero hacer su santa voluntad. Entonces, dispongo mi corazón para que la voluntad de Dios se haga efectiva en mi vida a medida que pasa el tiempo, con más fuerza y con más poder. Finalmente, Dios no se siente solo, porque Dios es Dios, y de nuevo, Dios no necesita de nadie. Dios es feliz, completo, totalmente en Él mismo. Pero Dios quiere compartir su gloria. ¿Y por qué nos crea Dios? Porque el amor es un poder creativo. Y en la misma forma en que un hombre y una mujer se unen y procrean, y esa procreación en alguna forma es la razón del amor entre el hombre y la mujer, así Dios, que es amor puro, 1 Juan capítulo 4, versículo 19, crea porque Dios es amor. Y la respuesta de ese amor, lo que el amor da como resultado, lo que el amor da como resultado de Dios, eres tú y soy yo. Sí. Bendito sea Dios. Hermanas y hermanos, tenemos a Nelson de Dallas en línea telefónica, esperando pacientemente. Nelson, ¿me escuchas? Sí, padre, lo escucho. Bienvenido, Nelson. Es un gusto tenerte. Adelante, hermano, por favor. El gusto es mío, padre. La pregunta que tenía es la siguiente. Mi hermano, padre, dice que si Dios es un Dios de amor y compasivo, ¿por qué cuando mandaba a exterminar un pueblo completamente tenía que arrasar con niños y ancianos? ¿Por qué con toda la gente? Y mi hermano dice que es como una contradicción, padre, y él ya no va a la iglesia casi, y dice que Salomón es un Illuminati, es uno de los fundadores de Illuminati, dice. Y ya no supe qué contestarle, padre. Muchísimas gracias, Nelson. Muchísimas gracias, Nelson. A lo que él se refiere está en el libro de Génesis, la destrucción precisamente de dos ciudades que eran muy conocidas por sus múltiples pecados, y eran las ciudades de Gomorra y Sodoma.
Y muchísimas veces el Señor advirtió que esas ciudades serían destruidas. Tenemos que adentrarnos en el pensar de la gente de aquellos tiempos. Igual que pasa con nosotros en algunos momentos, cuando algo malo, bien malo, pero bien malo sucede, nos damos cuenta como que el ser humano no es capaz de hacer tanto daño y entonces nos encaramos contra Dios. Y nos damos cuenta, Nelson, que al fin y al cabo no es Dios. Se atribuye a Dios el mal, pero no es Dios. Es la consecuencia del pecado del ser humano. Dios nos advierte, Dios nos anima a un cambio de vida, a una conversión. Eso es lo que Jesús vino a señalar precisamente, lo que Juan Bautista señaló desde el principio de su predicación. Conviértanse, arrepiéntanse y comiencen una vida nueva. Preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Pero el ser humano muchas veces es soberbio, Nelson. El ser humano muchas veces es muy egoísta y no quiere hacer la voluntad de Dios y por lo tanto quiere hacer su voluntad, piensa que está haciendo su voluntad, pero al fin y al cabo lo que está haciendo es la voluntad del mismo Satanás. Entonces hay dos caminos y eso lo hemos dicho, lo seguiremos diciendo hasta que nos quedemos sin aire. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, delante de ti presento dos caminos. El camino, al fin y al cabo, el camino de Dios y el camino de Satanás, ¿cuál vas a escoger? Ahora, si tu hermano no quiere ir a la iglesia, si él no quiere nada con Dios, porque él piensa que Dios es un asesino, que Dios exterminó estas dos ciudades, etc., está muy equivocado, no entiende la Biblia. Lo que está diciendo la palabra de Dios es que todo pecado, toda falta, toda desobediencia a Dios tiene una consecuencia funesta. Y al fin y al cabo, quien se daña, quien se castiga a sí mismo somos nosotros. Y no es Dios. Dios mandó a su Hijo, Nelson, para que diera su vida en una cruz, en el Calvario. Dios, el que no necesita ni de ti, ni de mí, ni de tu hermano, dio su vida en una cruz en el Calvario, hermano. Tanto nos ha amado Dios. Juan capítulo 3, versículo 16, tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino para que tenga vida y salvación eterna. ¿De qué estamos hablando entonces? Si alguien te ama, si alguien nos ama, si alguien quiere nuestro mejor bien, y si alguien nos perdona una y otra vez, como decía el Papa Francisco, nosotros primero nos vamos a cansar de pedir perdón y Dios no se va a cansar jamás de perdonarnos. Pero tenemos que venir a Él. La única forma para comenzar de nuevo. Me gustaría muchísimo, hermanas y hermanos, que se hicieran miembros de la página de este servidor en Facebook. Tenemos siempre palabras de aliento, palabras de esperanza para ustedes. Vayan a facebook.com/EWTN Español. Facebook.com/EWTN Español. Vamos a un pequeño descanso. Regresamos en cuestión de momentos. Hermanas y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Alabado, glorificado, exaltado sea el Rey y Señor de nuestras vidas, Jesucristo, nuestro Salvador. Hermanas y hermanos, bienvenidos una vez más a este su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Tenemos en estos momentos una llamada de Florida. Carmen está en línea telefónica. Carmen, ¿me escuchas? Sí, la escucho, Padre. Bienvenida, Carmen, un gusto tenerte. Adelante, por favor. Padre, mire, yo le quería preguntar porque yo tuve la visión del Sagrado Corazón, lo vi grande, de 7 pies de alto. ¿En dónde lo viste, un manto Carmen? Rojo. Y yo le pregunté, Dios, Jesús, ¿por qué tú has venido a mi Sagrado Corazón? Dime qué tú quieres. Pero entonces, a los pocos días, al poco tiempo, yo tuve una visión, me vino algo así que estaba mirando al Papa y algo me dice que era el Espíritu Santo, que yo tenía un don de sanación. ¿Dónde viste eso, Carmen? ¿Dónde tuviste esa visión del Sagrado Corazón? Palma alta, que hay unas matas muy altas que hay, lo vi, pero medía como 6 pies, entonces tenía igualito que como yo lo traje
de Islas Canarias, en Ajá. España. Yo lo traje de allá en tercera dimensión con Ajá. un manto rojo. Entonces la diferencia que tenía era una luz, una guirnalda de luces blancas, de bombillos blancos así, desde la cabeza hasta los pies. Cuando yo exclamé, iban 3 personas conmigo, ellos no pudieron ver nada. Cuando yo exclamé el Sagrado Corazón de Jesús, aquella luz empezó a apagar y apagar, y yo fui la única que lo vi. Bendito sea Dios, Carmen, muchísimas gracias por tu llamada, muchísimas gracias por tu comentario. Pues para mí esos son como que momentos de amor especial para ciertas personas, en este caso para ti, pinceladas del amor de Dios. El Señor te muestra su corazón y qué es el simbolismo o qué es el significado del corazón de Jesucristo. El amor sin límites de Dios, es decir, Él muestra su corazón para mostrarnos cómo arde de amor por nosotros. Y pues el manto rojo, el rojo es símbolo del amor de Dios también. Es símbolo de martirio, sangre, y en la liturgia de la iglesia, cuando celebramos, por ejemplo, algo que tenga que ver con martirio, especialmente el Viernes Santo, pues se utiliza el rojo. Y el corazón de Jesús es eso, el amor de Dios, el amor que no tiene fin, que si nosotros realmente nos arrepentimos y venimos a Él, Él no solamente nos perdona, pero Él olvida nuestras ofensas. Entonces, yo lo que creo que el Señor te está diciendo, Carmen, muy particularmente a ti, muestra mi amor. Cuando tenemos así como que contactos especiales con Dios y sentimos como que Dios nos ha dejado una huella impregnada en nuestro corazón, en nuestro intelecto, es por algo en particular. Y tal vez el Señor quiere usarte a ti, Carmen, muy particularmente para ser instrumento del amor de Dios. Entonces, déjate en las manos del Señor, pídele mucho al Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo que es el amor perfecto, infinito entre el Padre y el Hijo, que te llene de su divino amor para que tú puedas ser instrumento en las manos de Jesús del amor de Dios. Felicidades. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, sabiendo que la interpretación de la Biblia no es personal, sino que corresponde al magisterio de la Iglesia, quisiera saber, ¿dónde encuentro esa interpretación oficial del magisterio? Agradezco su atención, Gilberto Fernández. Gilberto, muchísimas gracias. Como tú bien sabes, hay 2 fuentes de revelación dadas a nosotros por nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo. Y las fuentes de revelación, las fuentes de manifestación de Dios, una es la fuente que conocemos como la tradición oral y la otra es la tradición escrita, que es la Santa Biblia. Pero antes de que existiera la tradición escrita, que es la Santa Biblia, existió por años y siglos la tradición oral. La Iglesia es la custodia de la fe y el Señor Jesús establece su Iglesia para que nosotros podamos conocer la verdad. Dice la palabra de Dios que Jesús le dice a sus discípulos que Él tiene que regresar al Padre, pero enviará al Paráclito, al Defensor, al Espíritu Santo, que nos guiará en todo hacia la verdad. Y hay muchas cosas, decía el Señor, que ustedes no entienden, pero las van a entender a medida que pase el tiempo. Y es el día de Pentecostés realmente cuando la iglesia recibe de lo alto poder de Dios, Espíritu Santo. Y es entonces esa iglesia fundada por Jesucristo, establecida sobre Pedro y los demás apóstoles, que va a poder interpretar esas 2 maravillosas fuentes de revelación, que son la revelación oral y la revelación escrita. La revelación oral escrita está contenida en su mayoría, así como que en forma muy breve, en el credo que recitamos todos los domingos. Entonces, ahí puedes tú descubrir qué es lo que realmente el magisterio de la iglesia enseña en relación a lo que debemos de creer para nuestra salvación. También hay otros artículos de fe que no están incluidos en el credo, pero que son también importantísimos para nuestra salvación. Y esos, como los que están incluidos en el credo, se llaman dogmas. Entonces, los dogmas son enseñanzas infalibles de la iglesia
que no pueden ser cambiadas en ningún momento ni por ninguna persona. Y también pues ir al catecismo de la Iglesia Católica, que tiene cosas maravillosas sobre nuestra fe y que deberíamos todos de leer por lo menos una vez en la vida, porque ahí está lo más básico de lo que realmente enseña la Iglesia Católica en referencia a lo que tenemos que saber para nuestra propia salvación. Este próximo fin de semana voy a estar con el favor de Dios en Nueva Orleans, en la Renovación Carismática Católica, y va a ser un fin de semana estupendo, estoy seguro que sí. Para más información, por favor, contáctese con el señor Enrique Obando al teléfono 504-234-5710. Repito, Enrique Obando, teléfono 504-234-5710. Y les invitamos para que nos escriban, hermanas y hermanos, con cualquier pregunta que ustedes tengan, cualquier comentario, cualquier observación, por favor, háganlo con la siguiente dirección: padrepedro@ewtn.com. padrepedro@ewtn.com. Les invitamos para que sigan orando por este ministerio Radio Católica Mundial y también, pues, por supuesto, EWTN. Necesitamos también de su apoyo económico para seguir adelante, llevando al mundo la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga en abundancia en este día, por siempre los colme de su santa paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan con Dios, Dios siempre irá con ustedes. Hasta el próximo miércoles, Dios mediante.